Empezamos el año con un libro que cambió la historia del arte. Podríamos pensar que es un libro enorme, como una Biblia que trasciende a la historia, y no. Hablamos de una pequeña novela, casi un cuento o un relato, cuyo protagonista es una especie de genio atormentado, bastante complejo y a la vez misterioso, que se llama Fraunhofer. Este protagonista servirá como modelo ideal de lo que entendíamos como genio artístico en el siglo XIX y será la referencia o el modelo en el cual proyectarse para artistas como Picasso, Cézanne, Rilke o Schönberg. Ese es el hechizo más poderoso de la literatura. Es capaz de condensar las ideas de una época, la filosofía más compleja, en unas pocas páginas a través de personajes que se vuelven carismáticos, heroicos o incluso reales. Y esta es la gracia. Toda la teoría que planteamos, todos los acontecimientos políticos, incluso podríamos decir académicos. En este canal hemos tratado a fondo el tema del romanticismo, tienes una lista completa donde podrás ver la complejidad de este tema, la cantidad de matices, de autores, de filósofos que hay alrededor. Y sin embargo, una pequeña novelita transforma toda esa densidad aparente en algo que la gente puede tocar, que puede identificarse incluso a través de ejemplos reales, aunque sean idealizados. Pero es más fácil entender la idea de genio a través del relato de un gran artista que está frustrado, que está solitario, que incluso tiene delirios casi místicos y esta serie de dilemas que hemos asociado a la figura del artista durante 2 siglos, porque además, a través de estos relatos, que es el origen de la literatura en el fondo, ese presunto origen en el cual estaríamos sentados en tiempos ancestrales alrededor de un fuego y contaríamos una historia, o vendría un cazador de ver un animal y contaría esa historia, y quizás esa historia se enriquecería con alguna dosis de ficción, alguna exageración, una percepción subjetiva, o podría ser también un chamán que toma drogas alucinógenas y de repente está evocando una realidad ficticia. El caso es que ese origen literario de la narración en nuestra historia genera mitos, y el mito tiene mucha fuerza porque trasciende al resto de personas que se dedican a ese mismo campo. Por lo tanto, muchos artistas, tanto del siglo XIX como del siglo XX, que también van a formar parte de ese canon artístico que estudiamos siempre, tendrán como referencia esta lectura. Pero, ¿quién escribió este libro? Vamos a hacer un breve resumen de quién es Balzac y posteriormente haremos un resumen también de la obra, de los aspectos principales, para que te incite a leerla. Es una obra muy corta que es casi lectura obligatoria para cualquier estudiante de historia del arte o a cualquier artista, aún a día de hoy. Y además es canon de la literatura universal. Balzac define esa idea de realismo a través de la obra literaria y forma parte del nacimiento de la literatura y de la novela tal y como la conocemos ahora. No es que antes no existiera, sino que el concepto de novela que tenemos actual, derivado incluso del folletín, con cierto carácter de entretenimiento a la vez que es un ejercicio intelectual, que tiene un punto ensayístico desde la ficción. Estas características que siempre van rodeando a lo que consideramos novela moderna, nace en la época de Balzac y a través de autores como el propio Balzac. Pero no nos adelantemos. ¿Quién es Balzac? Honoré de Balzac, lo siento los que sepáis francés, os metéis un tapón en la oreja, nació en 1799, nada más empezar el siglo XIX, y falleció en 1850. Vivió 51 años, también debido a una salud precaria y a un modo de vida bohemio, ¿no? Esto también es una cuestión que está de fondo, pero la ha tocado en tantos vídeos que está ahí. El modo de vida bohemio idealizado también va a formar parte de esa figura del artista que él va a tratar, pero que además también refleja a él mismo. Nació en el seno de una familia burguesa que venía también de una herencia campesina, de buenas relaciones, y esto es algo bastante común a la hora de estudiar artistas o literatos de esta época porque son básicamente quienes podían recibir una educación superior o tener acceso a una educación desde la infancia relacionada con libros, con novelas, porque tenemos que entender que en esta época, cuando nace él a principios del siglo XIX, leer no es normal, ni la literatura es algo para todos los grandes públicos. Se va a ir definiendo esta idea a medida que él también va creciendo. De hecho, Balzac será conocido también por ser una máquina de escribir. Hay un concepto de profesionalidad en la escritura a través del entretenimiento del folletín
y de cómo el escritor es explotado porque eso genera dinero. Cada palabra que se escribe genera dividendos. Deberíamos entenderlo, aunque no es el paralelismo más exacto, pero yo diría que sería como una especie de Netflix de la época, el concepto de folletín, donde los autores, en este caso la industria del cine, elabora y trabaja para un concepto mucho más amplio. No es el gran artista individual que crea en su soledad sus ideas con su vida privada, ¿no? Sino que tiene que ver con un entendimiento de cada palabra sirve para algo, incluso a través de la ficción. Y ese algo es un producto rentable a través de los nuevos medios de comunicación masivos, que en este caso va a ser el periódico o el diario, donde se va a alfabetizar poco a poco a toda una sociedad que accede a esa nueva forma de entretenimiento que se mezcla también con información, con debates políticos públicos. Por eso digo un poco el paralelismo con Netflix, porque quien entra ahí y consume y quien produce para esa plataforma siempre tiene de fondo algo como de oficio, ¿no? Como de labor, no romantizándolo, sino literalmente como producción. Este es el motivo principal por el cual, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, que sería un autor de un contexto similar, tiene tantísimas páginas, o porque hay tantas novelas monumentales en esta época, y es que cada palabra se paga al peso. Y así nacen también las técnicas literarias narrativas más modernas. De nuevo, insisto, esto no es que existiese antes, sino que se masifica o llega a todas las casas de una forma que la entendemos a día de hoy. Pasa lo mismo con el arte. Hasta el siglo XIX, ver un cuadro en un museo no existe. Esa concepción del arte no existe. El arte puede estar visible en una iglesia para ilustrar, representar, educar mediante imágenes, o está en privado para un rey, para un burgués. Tiene una concepción muy distinta a la que podemos tener. Por eso, autores como Balzac son tan importantes. El objetivo de Balzac en un primer momento, que él no se dedica a la literatura como tal, sino que va dando un poco tumbos, estudia derecho en una notaría, luego lo deja, intenta hacer negocios por aquí, por allá, tiene una vida un poco así como caótica, dando tumbos, probando cosas. No le va bien ninguna de estas aventuras que él trata de iniciar, ¿no? Tiene una especie de espíritu entrepreneur, que diríamos hoy, pero no le van saliendo las cosas. Esto lo va a registrar en forma de novela en su obra monumental La Comedia Humana, que son varias novelas. Esto es algo muy del siglo XIX también, esa idea de continuidad, de producción. Pensemos que tampoco hay más entretenimiento, entonces la lectura y la literatura adquieren un valor que es el que muchas veces se le ha dado como algo único, que te cambia la vida, trascendental o una forma de conocimiento supremo. Esto también viene un poco de esta época. Y ojo, que me estoy refiriendo al concepto de literatura, de novela, no al libro, al registro, al ensayo, o no, sino el concepto de novela y literatura, de narrativa, tal y como lo entendemos a día de hoy. En esa Comedia Humana va reflejando con un modo casi realista o muy costumbrista, sin tanta floritura, lo que él entiende como la sociedad de su contexto. Es como una especie de registro, pero literario, y además va metiendo por ahí personajes que son complejos, tramas que tienen que ver con su propia experiencia personal, pero convertida en ficción. A través de esos personajes va a representar lo que es la sociedad de su época, sin ningún tipo de filtros ni ataduras, ¿no? Sino que va a cuestionar a través de la novela y de estos personajes incluso la moralidad de su propio tiempo. Es como si de repente esos personajes que hasta entonces en la novela se definían como grandes héroes, figuras ejemplares, se escribía de un modo muy pomposo, se utilizaban muchos recursos literarios que tenían que ver con, pues eso, con el ornamento, ¿no? De repente adquirimos algo muy mundano, muy realista. Es que la palabra realista, no, por eso se llama así. Es como si los personajes, a pesar de saber que son ficción, de que tienen cosas irreales, tienen un toque de humanidad muy profundo y que conecta muy bien con el tiempo, con ese siglo XIX. No hay una distancia entre el libro, el personaje y quien lo está leyendo, quien escribe, que en muchas ocasiones en esa literatura más anterior al siglo XIX se percibe esa idea, ¿no? Del mundo de ficción es excesivamente apartado de la realidad, incluso en el tono en el cual se escribe. A partir de aquí veremos cómo Dickens, desde Reino Unido, Zola, Proust, Flaubert o Henry James también van a definir esa idea de literatura
puramente moderna, y en todos vamos a ver estas características de ver cómo están condensando su siglo de una forma totalmente accesible a todos los públicos que sepan leer. Luego le hemos dado esa noción de complejidad máxima, de mito literario también, de gran obra, pero en el fondo cuando uno lee a Dickens está leyendo una película de entretenimiento muy buena que además nos hace pensar, reflexionar sobre temas morales, dilemas éticos, o entender también cómo funciona una época. Imaginemos a ese Pip en ese Londres industrial, oscuro, gris, con el maltrato en casa, cosas que debían pasar, o entendemos que debían pasar a menudo en ciertos núcleos familiares y que se convierten en una referencia para muchas más personas, pero además todo eso guiado por una especie de narración ya muy depurada, con trucos como los cliffhangers, todo pensado para el folletín, que es muy divertido, entretenido de leer y está pensado para que todo el mundo que coja un diario se lo pase teta y se enganche a eso a la vez que reflexiona sobre los temas sociales y políticos de la época. Con el paso del tiempo, eso ayuda también a cuando uno lo lee posteriormente a entender esa época desde una perspectiva histórica y de paso compararla o superponerla a su propio tiempo, algo pues que quien le gusta la literatura, le gusta la historia, pues le pone cachondo. Y por eso se convierten en clásicos, porque además de reflejar su época, interpelan a la nuestra propia, y como tienen ese aspecto de humanidad que hemos dicho al principio, que le da Balzac a sus personajes, los hace complejos, no los hace únicamente como un ideal moral. Eso hace que también nos veamos reflejados en esa parte humana que vamos compartiendo a lo largo de nuestras generaciones e historias pasadas, ¿no? Siempre entendemos que, a pesar de que el entorno cambie, nuestra esencia como personas no cambia tanto. El contexto cultural importa muchísimo y condiciona nuestra forma de relacionarnos, pero hay emociones básicas que hemos compartido siempre. Y en esta serie de personajes, y empezando por Balzac y sus personajes y sus libros, vamos a ver que eso está muy presente. Bien, además de todas estas características, también es interesante saber que Balzac toca un poco todas las partes de ese universo literario, intenta ser editor y, por supuesto, como buen referente de esa idea de genio de la época, va a recibir rechazos por todas partes. Es que tiene un punto tragicómico la biografía de Balzac porque no le sale bien nada. Ese reconocimiento masivo que va a tener va a ser un poco posterior o póstumo, mejor dicho, después de su muerte, ya que no es que tenga un grandísimo éxito. Aún así puede dedicarse en partes de su vida profesionalmente a la literatura, muchos encargos de folletín, insisto. De hecho, creo que Stefan Zweig apunta, ¿no?, que la decadencia de su estilo en ciertos momentos se debe a eso. Y también otra característica muy importante por la cual la novela La obra maestra desconocida va a condensar la idea de genio romántico es que una de las influencias de Balzac va a ser Schiller, del cual, insisto, aquí también tienes un vídeo completo sobre él y sus cartas sobre la educación estética de la humanidad, una obra fundamental para entender el romanticismo. Esa dialéctica entre el núcleo intelectual parisino y el alemán, ese diálogo constante, tira y afloja entre lo que sucede en Francia y en Alemania como concepto intelectual del pensamiento, va a definir la idea del romanticismo, al menos la que nosotros vamos a heredar, porque romanticismos hay muchos a lo largo de Europa y diferentes, pero yo creo que la característica principal es ese tira y afloja entre una especie de dominación intelectual o cultural desde un lugar u otro que van a definir también la idea de Europa que tendremos después. Recordemos que estamos en un contexto donde Europa es el ombligo del mundo y van a empezar a nacer también esa concepción de época industrial, nacimiento de un capitalismo. Las ideas de la modernidad tras la Revolución Francesa y la Ilustración ya se están consolidando de una forma totalmente clara. Al fin y al cabo hay que recordar que cuando nace Balzac se está ya terminando la Revolución Francesa y su vida va a coincidir con el Imperio Napoleónico, la Restauración Borbónica. Son cuestiones que tienen que ver también con la propia literatura. De hecho, su obra La comedia humana tiene que ver con este concepto de sociedad napoleónica, posnapoleónica, y también va a vivir las revoluciones de 1830 y del 48, además de la consolidación del Estado burgués, de esa nueva clase social que ha suplantado a la antigua aristocracia. Todo esto sucede mientras él nace, se desarrolla, vive. Entonces estos cambios sociales definen su obra también.
Porque al final pues él se dedica a analizar los mecanismos de poder, el concepto de naturaleza humana, la relación entre clases sociales, porque la revolución industrial del siglo XIX va a generar el auge total del capitalismo y esa serie de tensiones políticas que aún a día de hoy vivimos a nivel político. Entonces hay que entender que este contexto así muy comprimido, tú lo mezclas con el concepto de amor de una época que en el fondo pues todavía hemos arrastrado hasta el día de hoy, que está cambiando un poco la forma de entender las relaciones amorosas, ¿no? De pareja, etcétera. Lo metes con una moralidad cristiana del momento que, ojo, no es tan diferente a la que podemos tener hoy, porque a nivel político ese concepto de democracia cristianizada, yo no soy un experto en este tema, pero un poco la batuta europea a nivel político, que es la que define muchas de las cuestiones que conforman nuestro tiempo, tienen que ver con una democracia totalmente cristiana, basada en esos valores cristianos, como puede ser el de acoger refugiados, aunque luego la ideología que hay detrás sea ultraconservadora o de derechas, y unas de paternalismo también de fondos, el concepto de intimidad, una serie de cuestiones que están ahí y que en el fondo Balzac en su época pues las tiene un poco igual, ¿no? Es como si el sistema operativo fuese el mismo, simplemente se ha ido actualizando hasta el día de hoy. Por eso entendemos que hay conexiones muy importantes o la relectura de alguien como Balzac es interesante. Por otra parte, una aportación interesante de Balzac, o así lo entiendo yo, es que a través de la serie de novelas, en este caso cuando hablamos de la comedia humana, sé que no era el tema del vídeo, que es la obra maestra desconocida, pero creo que es importante para hablar de Balzac invitar a la gente luego a que leáis la obra maestra desconocida, si no, pues es que son 30 páginas. Pues bien, en la comedia humana hay un concepto que es como a través de una serie de temas diferentes, de cuentos, ensayos, relatos, novelas que se van mezclando, ¿no? Incluso hay una ambición pretenciosa gigante detrás, esa idea de monumentalidad a través de la obra de arte, de la novela, hace que se cree un mundo como interconectado, a la vez que está disociado, pero forma parte de un mismo paquete. Hay una visión integral, ¿no?, que quiere condensar a la sociedad entera, a su tiempo, en una novela, en una obra literaria. A pesar de que entendemos que son varios volúmenes, la ambición está detrás. Esta idea, que es claramente moderna, va a atormentar a lo que luego consideraremos escritores posmodernos. Y pienso ahora en Tomás Pynchon, en Bolaño con su 2666, pienso en William Gaddis y sus tochos monumentales, Bolman, por ejemplo, con su Europa Central, que también tiene ese aspecto de monumentalidad, Rayuela, etcétera, etcétera. Hay una intención de resumir o condensar o dinamitar esas características que nacen en Balzac y su comedia humana, pero de una forma creativa o una forma más artística o un poco ya más liberada del corsé del realismo o de ese nacimiento de la literatura moderna. A eso lo hemos llamado posmodernidad, pero en el fondo para mí es una corriente totalmente de la modernidad. En el momento en el cual tienes ese conflicto con la obra total, monumental, y he puesto bastantes ejemplos que son referencias de la literatura más contemporánea, estás siguiendo el hilo que nacía aquí, no lo estás rompiendo, porque tienes ese conflicto y el deseo de tener esa obra monumental no para de ejecutarse. A día de hoy sí que es más difícil ver este tipo de obras, quizá han habido intentos como Abismo o el Día del Watusi, que bueno, no sería tan contemporáneo, o yo que sé, últimamente Gustavo Faberón también con su Vivir abajo, es su nueva novela, pero al final Faberón es una herencia, es una especie de apéndice de Tumorcillo, de Bolaño. Hay un poco de este tipo de autores que no dejan de ser una continuación de estos que hemos visto previamente, y la novela más contemporánea sí que la entiendo como algo mucho más cercano a la fragmentación ya total, al texto corto, dilapidado a través de la red, interconectado y siempre atravesado por la idea de brevedad, de velocidad y no de monumentalidad. Que luego esto pueda ser ejecutado como una especie de subversión y se consigan nuevas novelas de aspecto monumental de 2000, de 1500 páginas con esa ambición o esa pretenciosidad, es otra cuestión. En el fondo, lo interesante de ver la época de Balzac y por qué nace ese concepto es que la gente consume ese tipo de literatura porque no hay ni siquiera competencia en cuanto al concepto de entretenimiento y cultura, ¿no? Como cultivar el pensamiento, darle de comer. Luego, en los posmodernos de después de la Segunda Guerra Mundial,
nace ese diálogo entre cine, novela, se va ampliando el abanico y a día de hoy el campo de juego, el territorio es tan distinto que lo veo absurdo intentar compararlo. Hay un cambio real de época. Incluso ese aspecto de monumentalidad lo podemos ver mucho más ampliado en la cuestión oral. Por ejemplo, en este canal de YouTube está ese aspecto monumental, pero no se puede comparar con la noción de novela hecha un tomo total, sino que también hay un consumo atomizado en otro aspecto y que además se retroalimenta con el texto, ya que muchos de estos vídeos son traducidos por inteligencias artificiales a texto y ubicados, por ejemplo, en ChatGPT, como comentó alguien el otro día con Metamodernismo de Ananda Storm. Pero bueno, esto sería cuestión para otro tema, me estoy yendo aquí totalmente. He venido a hablar de la obra maestra desconocida y hemos acabado haciendo una especie de ensayito de columna a través de Balzac. Así que vamos a volver al punto de partida, vamos a esa obra maestra desconocida, publicada por primera vez en 1831, con el título original de Le Chef d'Aube Inconnu. Es una novela que, insisto, se convirtió en un punto de referencia casi legendario. Para nosotros a día de hoy es un objeto de culto o de estudio de la historia del arte, pero en la época en la cual se consumía, especialmente por los artistas de finales del siglo XIX, era Dios. O sea, era una leyenda. La gente quería ser Fraunhofer o vivir en ese mundo. Y define eso también la noción de bohemia, de artista, de genio atormentado, de una forma totalmente trascendental. Antes de resumir la obra y comentar un poquito por encima algunos aspectos, me gustaría recomendar la lectura de la historiadora y crítica del arte Doré Ashton, que es bastante desconocida para la importancia que tiene también, que hizo un estudio sobre la fábula del arte moderno, en la cual analiza la figura de Fraunhofer en la historia del arte, y me parece muy interesante, muy apropiado como lectura de apoyo para quien lea la obra de arte, la obra maestra desconocida. Y ahora sí, vamos con la obra maestra desconocida de Balzac. La locura del arte es igual al abuso del espíritu. Esta frase es de Charles Baudelaire y resume muy bien los aspectos que va a tocar esta novela. Una novela que, insisto, va más allá del arte. O sea, Cézanne se creía Fraunhofer, literalmente, y esto es un comentario que no es mío, sino de Émile Bernard. Y además se sentirá también ofendido cuando el pintor Claude Lantier, en la novela de Émile Zola, L'Oeuvre, va a tener rasgos muy parecidos, ya no solo en el título, sino en la forma de ser, ¿no?, de Fraunhofer, de esa idea de genio devastador. Se trataría de un relato que busca no solo la idea de artista absoluto, el dilema entre espíritu, arte, locura, sino qué significa la lucha en la creación como una especie de metáfora en ese contexto que para ellos es contemporáneo. Para esta gente el arte está cambiando, se está transformando y ellos son los protagonistas de este cambio. No olvidemos que el culmen de esta idea llegará con las vanguardias, donde se cree, o los artistas creen, que mediante el arte van a transformar el mundo. Por supuesto, también hay que recordar que no va a ser una novedad esta idea de tener a un artista como protagonista, ¿no?, de una novela, sino que, como hemos comentado al principio, la importancia es el contexto en el cual la novela se define como algo moderno y se vuelve masivo. Tenemos ejemplos del siglo XVIII, por ejemplo, publicado en 1780, A Biographical Memoirs of Extraordinary Painters, de William Beckford, y en esa misma década también se va a publicar la tragedia Tasso de Goethe, que no se publicará hasta 1790 y no se estrenará hasta 1807, pero está escrito mucho antes que este Fraunhofer, o bueno, que esta obra maestra desconocida. Y además también tenemos el ejemplo del sobrino de Rameau, de Diderot, que también le preocupaba mucho estos asuntos artísticos, la concepción del arte. Entonces, dejamos claro que la importancia en Balzac no es como el primero que hace esto, sino que se define aquello como algo novedoso. Pongo otra vez el mismo ejemplo. Netflix no inventa el cine ni las series, pero probablemente si empieza a incorporar inteligencia artificial en sus guiones, define una forma de consumo del cine, de la televisión, de la serie, cambia aquello, ¿no?, a pesar de que viene de una historia del cine moderna del siglo XX que también estaba muy clara y definida y había inventado prácticamente todo. Espero que se entienda porque a veces esto genera muchas polémicas.
Además de la obra maestra desconocida y de ese famoso Fraunhofer, Balzac ya había tocado el tema del arte y del artista, era un tema que le obsesionaba, el de la gente del mundo del arte. Había una especie de pasión por ese universo artístico del pintor que crea, y lo vamos a ver en personajes anteriores que va incorporando también en sus otras novelas. Sin embargo, de lo que tratamos de apuntar hoy es cómo ese Fraunhofer es el que se convierte en mito para los artistas que van a definir la historia del arte del siglo XX y finales del XIX. Esta es la importancia. Y de hecho también una cuestión que sería interesante apuntar es cómo, o al menos una cuestión que me interesa a mí, el tiempo nos va filtrando obras y nos queda como Fraunhofer y la obra maestra desconocida, ¿no? La novela que define al artista, ¿no? Que tiene que ver con el arte y parece que no existiera nada más. En aquella época, en esos años 30, 40, incluso 50, va a ser una moda prácticamente, una especie de moda literaria. Es como hoy en día que vemos publicar a una escala un poco que hay que trasladar al tiempo del siglo XIX, vemos publicar 200 novelas cada semana de temática de autoficción a través de la vida personal de una chica o un chico que tal, ¿no? Y de repente vemos que es todo, pues la mitad son basura y se van a quedar ahí en el olvido, no pasa nada. Pero da la sensación que a veces mucha gente se preocupa como, wow, ¿no? La cantidad de ruido y todo. Bueno, en aquella época también sucedía y este tema que parece tan original era una moda literaria, ¿no? Incluso en España tenemos ejemplos como El frac azul de Enrique Pérez Esric, Fra Filippo Lippi de Emilio Castelar o La quimera de Emilia Pardo Bazán, además de otros autores como Flaubert, Goncourt, Gogol, Chekhov, Moore, Poe, Irving, Wilde, Rossetti, Maupassant, que tocan el tema del arte o del artista como protagonista novelesco. Esto se explica de una forma clara y es por el romanticismo, es la herencia romántica de esa época que está en pleno auge y claro, el romanticismo es el movimiento filosófico, histórico, cultural que le da protagonismo al artista de una manera pues total, ¿no? La pintura, la escultura, la espiritualidad que emana el arte clásico como de repente un referente de fondo que siempre hay que idolatrar, la capacidad simbólica de la imagen, y también es un aspecto que se explicaría porque en la monarquía de Julio o de Luis Felipe de Orleans, el rey burgués, los pintores gozaban de un insólito prestigio intelectual. Esto es en la época en la cual escribe Balzac, a diferencia del oficio que él ejercía. De ahí nace esa admiración, posiblemente, si hacemos una lectura psicológica, ya que los escritores, como hemos visto al principio, gracias al nacimiento del periodismo, de los nuevos medios de comunicación como el diario, la revista, van a verse como una especie de productores es un poco el diálogo que estaría actualmente entre un guionista de cine que es visto como alguien que produce para una gran industria y un escritor independiente que escribe, ¿no? Pues en la soledad de su estudio y lo publica un editor y es como más importante, trascendente, aunque al final el oficio sea un poco el mismo y no hayan tantas diferencias, ¿no? Pues la visión que se tenía en esa época de Balzac es un poco esta. Y yo creo que ahí hay una buena explicación para entender esa admiración por la figura del artista pintor como ideal del genio creativo romántico. Tiene ese prestigio que lo aparta de la marginalidad y lo encumbra, ¿no? en cuanto a aspecto social, intelectual, y el escritor no. Está en ese otro lado, es una especie de machaca. Por otra parte, también esos aspectos románticos los vamos a ver de la idealización del pasado. Al final, la obra maestra desconocida podríamos decir que se emplaza históricamente en un París medio legendario de comienzos del siglo XVII y donde se van a aparecer cameos de pintores como Pourbus o Poussin. Poussin va a ser una figura clave porque es considerado por muchos artistas que admiraban la historia del arte como el mejor compositor, ¿no? Las composiciones de Poussin siempre han sido legendarias también. Además, digamos que la importancia también de esta obra de Balzac es que en un sentido alegórico intenta hacer una fábula moral de lo que es la creación artística entendida como se entendía en su época. Este creo que es el principal resumen de la importancia de esta obra, donde también va a incorporar ideas filosóficas de la época, como por ejemplo la búsqueda del sentido absoluto a través de la obra, donde la obra y su ejecución mueren debido a una abundancia demasiado grande del principio creador, que sería el detonante o la inspiración para esta obra maestra desconocida, pero en este caso en relación con la pintura. El argumento de la novela, en un principio,
Es muy simple, dos pintores con muchísimo talento, uno todavía joven y lleno de ambición, que sería encarnado por Poussin, y otro en plena madurez, por Buss. Visitan el taller de un estrafalario viejo maestro, que será nuestro protagonista, Frauenhofer, que lleva años retirado, y descubren que se halla inmerso en una fascinante búsqueda de una obra maestra, una obra que va a considerar única y definitiva, ¿no? La gran obra maestra que el artista va a perseguir siempre. ¿Pero qué sucede? Frauenhofer no quiere enseñar esa gran obra, la tiene escondida, tapada, y los dos pintores o aspirantes a visitar al gran maestro, esta especie de místico que vive escondido, intentan como engatusarlo para que les muestre la gran obra maestra que es desconocida. Aquí en medio le metemos pues un poco de salseo romántico ya de versión culebronera, con Gillette, con las navajitas de afeitar, sí, quien pues va a representar el papel de mujer objeto en la época, porque esto pues va a ser así también constante. Al final es ofrecida como una especie de trofeo de intercambio para ver si le dejan ver la obra, ¿no? Pero esto también define un poco la mentalidad de la época y de cómo se entendían muchas cosas, así que me parece muy interesante la lectura desde tiempos nuestros, incluso me atrevería a decir muy interesante, porque recuerdo leer yo esta historia cuando tenía 17 años en la facultad, nada más entrar, y ni plantearme esta serie de cuestiones. Y 15 años después, pues imagínate, me parece escandaloso. Bien, este es el planteamiento. A ver, aquí la gracia es lo que pasa después, ¿ok? Pero como entiendo que esto lo está viendo gente que no ha leído la novela todavía, lo vamos a dejar aquí. Si la has leído tú en comentarios, ponme qué te parece esa revelación, ¿vale? Que es importante porque es la conclusión y la importancia también de este dilema, pero es que aquí creo que debería parar, porque es que si no, entonces ya entiendo que la gracia es también poder leerla y que, no sé, pues seguimos en comentarios aquí, lo vamos a dejar en esta parte. Mira, de hecho, sí, me parece muy buena idea esto. Vamos a dejar recomendado a un autor que he tocado aquí en este canal, súper importante para la historia del arte, Ervin Panofsky, donde en un libro, que no es el que tocamos, pero es también importante, Idea, trata la noción de concepción, de creación, ¿no? Sobre cómo se materializa una obra de arte, desde Platón hasta el clasicismo barroco. Toda la historia del clasicismo occidental la trabaja a través de esta noción de creación Panofsky. Es súper interesante superponer ese libro con la lectura de la obra maestra desconocida. Pues bien, lo voy a dejar por aquí. Me gustaría hacer una especie de conclusión, ¿no? Una especie de capítulo final analizando las consecuencias de esta obra, pero también encuentro interesante haber tocado a Balzac, haber apuntado muchas cosas que van orientando la importancia de esta obra literaria, pero no hablar de la conclusión, entendiendo que mucha gente que está aquí no la ha leído. Entonces lo vamos a cortar por aquí y haremos una segunda parte, un vídeo más corto, donde hablemos de esas conclusiones una vez el algoritmo entierre este vídeo y a quien lo haya visto pues lo conectará. Coméntame si te ha gustado, si la habías leído también, qué te ha parecido, y si no, pues igual sirve para refrescar, ¿no? Porque estos libros siempre se leen y se olvidan. Como siempre, te recuerdo que me puedes seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta. Dejo aquí abajo los links en la descripción. Ahí encontrarás contenido más personal, las lecturas que voy haciendo al momento y en general pues una especie de casi diario, porque subo toda mi vida a redes sociales, tanto aquí, así que de aquí 4 días me pueden hacer un duplicado virtual con una inteligencia artificial sin problemas. Por otra parte, me gustaría comentar que vídeos como este son un poco un reenganche de temas como el romanticismo, el de París, que era una fiesta, listas que voy construyendo a medida que se me ocurren y que a veces dejo un poco de lado porque van surgiendo temas nuevos, como por ejemplo el de Después de la finitud, ese vídeo que lleváis esperando bastante tiempo pero que cuesta mucho de hacer, de Emilia Sox, y otra serie de vídeos sobre también la perfumería, y en general los voy intercalando de vez en cuando, pero no significa que los otros se hayan quedado ahí. Recomiendo mucho visitar las listas que hay en el canal porque es donde vais a encontrar los temas más unificados. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.